¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez que mi hijo, mi nieto, mi sobrino es el más bajito del salón? Y es que toda vez que el niño nace, comienza la preocupación de muchos padres con respecto al crecimiento de ese pequeño de la casa, entiéndase peso y talla. Y es que a pesar también de que los factores genéticos pues tienen una carga importante en esta ecuación, también hay que ver que hay muchos factores ambientales que son determinantes en el desarrollo óptimo de ese potencial genético, de esa carga genética que tiene el niño y que es la que al final del día pues va a determinar su peso y sobre todo su estatura. Hoy vamos a hablar de cómo optimizar el crecimiento, la estatura del niño. Los invitamos a que participen con nosotros con todos sus comentarios y las dudas que tengan respecto a este tema a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta Soluciones Crecimiento. Soy Natalie Vitesnik y les doy la más cordial bienvenida, como todas las mañanas, a esta hora, a este espacio, en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que lo hace posible. Les presentamos a quien nos acompaña la mañana de hoy para hablar de este tema que es sumamente interesante para los padres, para quienes fueron padres de pequeños hace ya muchos años y para quienes están pensando serlo. Les presentamos a la doctora María Milagros Rodríguez. Ella es endocrinólogo pediatra. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Encantadísima por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes. Gracias a usted también por haber hecho ese pequeño espacio en la agenda para hablar de este tema. Es un tema que usted ha tratado ya en muchas ocasiones a través de muchos medios de comunicación, pero es vital, doctora, hablar de cosas muy básicas. Por ejemplo, ¿cuán importante es el peso y la talla de un niño? Mira, desde el mismo momento que tú estás en el útero de la mamá del bebé, tú tienes un crecimiento adecuado. El último trimestre del embarazo es la etapa que el bebé empieza a crecer ya finalmente para su etapa de nacer, ¿no? Luego tú tienes etapas en la vida en las que tú deberías crecer. Por supuesto, aquí influyen muchos factores, la parte ambiental, la parte nutricional, el tener un sueño en forma adecuada. Ahora, de las etapas de tu vida que tú creces muy rápida es el primer año de tu vida. Okay. Un niño crece en primer año de vida aceleradamente. De ese primer año de vida, los primeros 3 meses, el primer trimestre, es muy marcado el crecimiento del paciente. Ahora, el sueño es muy importante. Yo siempre lo he dicho en reiteradas veces, de un bebé recién nacido de 24 horas te duerme hasta 19, 20 horas. El sueño es determinante para el crecimiento. Y a medida que vas creciendo, bueno, tú tienes velocidades de crecimiento que van a depender de tu etapa de la vida. Okay. Entonces es importante que un niño tenga una buena alimentación, que tenga sus horas adecuadas de dormir, que tenga su actividad física y tú lo vas evaluando con su pediatra en su periodo de sus controles pediátricos y vas evaluando. Los pediatras deberían tener su control de sus percentiles, de su peso, de su talla. Y son aspectos de los que vamos a hablar en detalle un poco más adelante, pero hay algo que me llamó la atención. Usted decía que, incluso antes del programa me comentaba, que justamente esos 3 últimos meses del periodo de gestación y los 3 primeros meses de vida del niño son en los que se registra quizás el aumento o el crecimiento más acelerado de la vida pues, de ese pequeño. Es decir, que el crecimiento es algo que no se da de forma continua, sino que se puede presentar a manera de estirones, como los conocemos mucho. Sí, o sea, tú tienes un crecimiento, tienes velocidades de crecimiento que va dependiendo de tu etapa de la vida. Siempre un niño está en constante crecimiento, pero hay etapas de tu vida que vas a crecer más aceleradamente. Una etapa es cuando tú tienes tu primer año de vida, luego sigues creciendo, no tan, o sea, tan intensamente como venías creciendo en estas etapas que te acabo de mencionar, en la etapa preescolar, en la etapa escolar, pero cuando tú llegas a la etapa de adolescencia, en la etapa puberal, es otra etapa de la vida que tú vas a crecer muy aceleradamente. Es cuando los pacientes hacen el estirón puberal, pero tú siempre tienes que tener en cuenta que este crecimiento sea en forma adecuada, porque si tú tienes algún tipo de déficit o algún tipo de problema o algo que no te permita crecer en forma adecuada, que tengas una velocidad de crecimiento desacelerada, tu talla final no va a ser la que pudo haber sido si tú vas en una forma normal, adecuada. Doctora, ¿y guarda esto algún tipo de relación además con el desarrollo cognitivo del niño? Mira, nosotros somos un organismo que tú no puedes separar lo cognitivo de lo emocional, de lo social, de lo psicológico, de tu organismo. Somos un ente. Somos como algo cerrado que todo depende de otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo un niño con algún tipo de patología o algún tipo de problema que no me permite crecer en forma adecuada,
tengo que buscar la causa. Pues si yo tengo un niño que es hipotiroideo, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la parte cognitiva del paciente, eso por supuesto va a afectar mi parte cognitiva. Ahora, si yo tengo un niño que no me está creciendo en forma adecuada, que es el más pequeño del salón, que de los hermanitos el hermanito menor lo está alcanzando, lo está pasando, que la mamá se da cuenta que el niño no cambia de talla de zapato, de ropa, emocionalmente eso te va a destruir como persona. Ahora, si tú eres un deportista óptimo, pero tienes un tamaño que no es adecuado para las medidas que requieren para esa categoría, te van como excluyendo. Entonces, ¿qué pasa? Al tú tener una deprivación emocional, eso te va a afectar emocionalmente, hasta para tu actividad física, tu rendimiento escolar. Eres un niño que de repente de ser extrovertido, te vuelves introvertido, penoso, no quieres interactuar con otros amiguitos porque se burlan de ti, eres el más pequeño, quítate, tú no sabes jugar porque estás muy chiquito, o sea, eso emocionalmente te destruye. Genera un impacto en lo que es el desarrollo de la Claro, y personalidad, un impacto en la autoestima. emocionalmente eso te Así tumba es. y yo pienso que todo tiene que ser íntegro. Con todas las consecuencias que eso puede tener ya a nivel o a escala psicológica, trastornos depresivos que pudieran degenerar en otro tipo de afecciones a nivel físico y también mental más adelante. Eso te Hay que produce, hablar también, doctora, de cuáles son esos elementos, digamos, orgánicos que pueden determinar el crecimiento de una persona. Al regreso hablamos de lo que se llama la hormona del crecimiento. Ok. Hacemos una pausa, ya venimos.